Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy, la verdad es que en esta semana, finales de mayo, pues marcamos un hito histórico en la tertulia, y es que vuelve a ser presencial. Hablaremos de varios asuntos. A mí me llama mucho la atención el tema de los beneficios de Fernando Martínez, de ser, pues bueno, profanador de tumbas, de atender la memoria histórica de un solo sentido de circulación, solamente atiende al 5% de los que fueron asesinados por el bando republicano, bueno, en fin, este tipo de cosas. Pero es que históricamente esto de la nigromancia, esto de ser oráculo, esto de ser arúspice, esto de en definitiva tocar estos temas tan sensibles, pues siempre ha dado mucho beneficio. No olvidemos que desde Hammurabi, desde la antigua Persia, desde Ur de Caldea, que se configura como la primera ciudad como tal conocida en todo el planeta, pues tenían un papel muy importante, muy reconocido y bien estipendiado por parte de los que legislaban, por parte de los poderosos, que querían conocer el futuro. Querían conocer cómo iba a actuar su enemigo, querían saber su posición en un futuro inmediato, quién iba a ganar una guerra, quién iba a perderla, quién iba a tener posesiones, etcétera, etcétera. Y todo eso estaba muy recompensado, muy bien recompensado. No en vano, hasta, bueno, la antigua Grecia tenía el ombligo del mundo que estaba en Delfos, donde estaba el oráculo de Delfos. Ahí eran mujeres, eran adivinas. Y claro, parece ser que estaban todo el día como embriagadas, estaban todo el día como medio drogadas. Últimamente se ha descubierto que parece que había algunas emanaciones de algunos gases, de algunos combustibles que emanaban del suelo y eso les producía, digamos, esa sensación extraña, como si estuviesen sublimadas, pero no, era que estaban medio colocadas. Pero bueno, en definitiva funcionaba muy bien. Porque allí el propio Zeus, el padre de todos los dioses, depositó la piedra, no me acuerdo cómo se llama ahora la piedra, una piedra que era el ombligo del mundo. Y sobre el ombligo del mundo se movía todo lo que pasaba en el universo conocido, que era Grecia y poco más. Bueno, pues en definitiva parece ser que todo esto, como le digo, está muy bien estipendiado. Esto de jugar con estas cosas tan oscuras, tan raras, en definitiva produce mucho beneficio, y Fernando Martínez López, nuestro paisano almeriense, que es el secretario de Estado para la Memoria Democrática, creo que se llama ahora, ha dado muchas veces vueltas el nombre, bueno, Memoria Democrática, pues está cobrando más que el presidente del gobierno. Esta es la noticia que avanza, noticiasdealmería.com, Fernando Martínez gana un 31% más que Pedro Sánchez, gana más incluso que el Rasputín del gobierno de España, que es el talibán redondo. Bueno, pues resulta que ahí está esa noticia, seguramente tendrá continuidad, ya veremos lo que nos cuenta hoy invitado en la tertulia el director de noticiasdealmería.com, Rafael Martos. A mí me encanta ver de nuevo las caras conocidas y decir, oye, qué bien estáis al natural. Jorge Molina, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, por fin. Qué gusto poder estar aquí de nuevo. Claro, siempre te veo con la tecnología esa que se atranca y la bola del mundo que muchas veces va al revés. En fin, pero nada, muy bien, al natural, muy bien, mejoras bastante. O sea que estupendo. Pues me toca hablar del tema, aunque el que va a hablar más va a ser, lógicamente, Rafa, que es el que ha sacado la noticia. Pues yo voy a decir una cosa medianamente en serio y otra muy en broma. Yo entiendo que Fernando Martínez gane más que el presidente del gobierno. Claro. Porque Fernando Martínez se le puede criticar lo que se quiera, pero realmente su doctorado es un doctorado que fue bien hecho. Eres catedrático e investigador. No podemos decir lo mismo del presidente del gobierno. O sea que si es por meritocracia, Fernando Martínez se lo merece más. Exacto. Otra cosa es que entremos en otras profundidades. Y bueno, y después yo voy a decir una cosa. O sea, a mí siempre ha habido mucha demagogia sobre los sueldos de los políticos. Yo creo que es patético y ridículo que un presidente del gobierno gane 80.000 euros. El problema es cómo
cómo se llega a la política y cuántos son el número de políticos. Es decir, cuando hay demasiados políticos es el café con leche para todos. Y a mí eso no me parece bien. Bueno, hay una cosa que va consustancialmente unida a cuando salta una noticia de este tipo, que es la envidia. Yo siempre tengo, por norma, no envidiar. Hombre, salvo la envidia positiva, hombre, como me gustaría que y tal, pero no envidiar a nadie porque es más rico, es más poderoso, ha sido más suertudo, no lo sé. No, es que la envidia es improductiva. La envidia, además, es que corroe al envidioso y no perjudica para nada al envidiado. O sea, el envidiado sale ganando siempre, porque es el envidioso el que se come por dentro. Ay, cómo me gustaría, tal, no sé qué, que le deseo esto, le deseo lo otro, todos los males del mundo. No hay que ser envidioso, ni con esto ni con otras cosas, porque, insisto, es improductiva, la envidia es improductiva. Ahora bien, a mí me gustaría, lógicamente, que tuviesen un sueldo magnífico los dirigentes. Otra cosa es, ¿qué hacen con eso? ¿Para qué sirve realmente? ¿Para qué nos sirve Fernando Martínez y otros útiles o inútiles e inútilas que tenemos al frente del Gobierno de España y en, bueno, todas las grandes cantidades de adminículos que hay? Ese es el problema, Bueno, Rafael Martos, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Pero ¿qué tal, cómo estás? Yo creo que el alivio, además de para nosotros el volver a vernos, pero sobre todo la gente que ve el programa, pues también es un cierto alivio ver lo normal. Exacto. Ver lo normal. Y que no se corte. Que no se corte el sonido, que no se corten las imágenes, que no se vean borrosos, que no nos pisemos, que más de lo normal, ¿no? En fin. Y bueno, respecto a este tema, lo primero que hay que decir es que esto no es nuevo. Quiero decir que de siempre el presidente de gobierno y el Consejo de Ministros ganan menos que los secretarios de Estado y los directores generales. Es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo porque eso que demuestra que estamos en una sociedad que peca de tecnocracia, quizás. No, de un exceso de focalización de todo hacia el político. Es decir, claro, si el presidente de gobierno ganara 200.000 euros, se le criticaría, porque ganaría un sueldazo. Si eso lo ganaran los ministros, también. ¿Pero qué ocurre? Que ¿quién defiende a mirar cuánto gana un secretario de Estado? ¿Quién defiende a ver cuánto gana el director de gabinete? Pues los directores de gabinete ganan más que el cargo público, teniendo evidentemente mucha menos responsabilidad, porque lógicamente aquí la responsabilidad política de las decisiones, y a veces incluso la penal, la tiene el político de turno, es decir, el presidente, los ministros. Que caiga un secretario de Estado tiene que ser también muy evidente, como ya hemos visto en temas relacionados con el terrorismo y tal, que algún secretario de Estado cayó, ¿no? Entonces, claro, nos fijamos mucho en el ministro, en el presidente. ¿Y dónde están los secretarios de Estado, no? Pues mira, tengo aquí, leo de tu periódico noticiasdelmedio.com, 123.699 euros, y es un 31% más que lo que gana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuya nómina anual es de 84.845 euros. Que yo insisto, que si vale para algo, evidentemente serán besados. ¿Y por qué no triplicarlo si la eficacia de ese trabajo fuese magnífico? Claro, pero es que estoy en eso que estás diciendo, porque con lo que estaba comentando también Jorge, esa parte que ha dicho en serio, ¿no? En esa misma noticia pongo de referencia otro dato que me llamó la atención, y es el del secretario, bueno, no, me parece que no es exactamente el cargo de secretario de Estado el que tiene, pero es algo similar, de hecho el sueldo es igual, que se dedica al tema de la pobreza infantil. Está muy bien ganar 120 y tantos mil euros para estar en el observatorio de la pobreza infantil, ¿no? O coger el helicóptero para ir a Toledo desde Madrid, claro. Que no estoy hablando desde Polonia. Y luego tuve el interés en mirar, digo, vamos a ver, este señor que gana este dinero, ¿qué ha sido en la vida? Yeah. Bueno, pues ese señor que tiene 58 años lleva toda su vida en cargos públicos.
Tuvo 4 años que estuvo de investigador menos de 4 años, en la universidad, pero a sus 58 años, esos pocos años que estuvo con una beca del gobierno vasco, todo lo demás han sido sueldos de cargos públicos, concejal, diputado, diputado foral, así. Bueno, ¿y este señor? ¿Y a qué se dedica el observatorio este de la pobreza infantil? Bueno, y respecto de lo que decía Jorge Molina... Pero eso no es el caso de Fernando Martínez. No, pues, la pregunta es realmente para qué sirve lo que está haciendo. Claro, y yo en eso, para remover las tripas de la historia. Yo en eso voy a parafrasear a Andrés Oppenheimer, el periodista argentino, director de la CNN en español, que dice que, y eso creo que nos pasa a nosotros, que algunos países están obsesionados por el pasado y guiados por la ideología, y yo creo que nosotros estamos en esa posición, estamos demasiado obsesionados por el pasado y guiados por la ideología, mientras que hay otros países que están obsesionados por el futuro y guiados por el pragmatismo. ¿A quién le va a ir mejor? A los segundos. Yo creo que no es así. ¿No? Basta con mirar, mira, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos vive inmerso a día de hoy todavía en su guerra civil y en su guerra de independencia. Todavía en Estados Unidos hay estados que se echan en cara en unas elecciones, se echan en cara si estuvieron con la Unión o con los grises. Los confederales, sí, los confederados. Sí, se echan todavía en cara el tema de los derechos civiles de los negros, de las minorías. Viven en los lobbies de las minorías. Es decir, nosotros tenemos lo nuestro y otros tienen lo otro. En Francia, tú estabas comentando... sí, de Bonaparte comentaba en el otro Francia día. También, quiero decir... Ahora, todo con el 200 años hay el revisionismo. Y respecto a lo que es el revisionismo, yo sí soy partidario de la investigación del pasado, de la época de la República, de la Guerra Civil, de la transición, del franquismo, porque lógicamente hasta ahora, hasta hace prácticamente 20 años, aquí había una única historia basada en una única fuente. Eres el único, porque a mí toda esa parte de la historia me la han hecho leérmela y aprendérmela un montón de veces. Empecé en el bachillerato con la formación del espíritu nacional. Después ya cuando era un poco, cuando llegaba Ruedo Ibérico, Tuñón de Lara, o sea, todos aquellos, por lo menos allí en Tarragona me llegaban libros que ya era la visión de la otra parte. Llegó la época de la transición y llegó otro tema. Y ya últimamente ya estábamos con la nueva revisión de la historia, con Pío Moa y con todo eso. Es decir, que yo creo que hemos visto... historia de siempre. Pero yo creo que hemos visto demasiadas historias, que yo creo que lo que hace falta ya, precisamente porque esa es una guerra civil, como dejarla ya de lado, resolver las situaciones que haya, las situaciones que haya de injusticia. Me extraña mucho todo esto, pero se ha acabado. Pero vamos a ver, Jorge, tenemos mayor certeza de los hechos acaecidos en el Imperio Romano. Durante el Imperio Romano, no sé, pues yo qué sé, conocemos la trayectoria de Vespasiano. ¿En qué te basas para decir que lo que conocemos del Imperio Romano es la verdad? Hombre, porque es que, por una razón muy sencilla, porque no tiene contradicción. ¿Sabes? Claro. Ese es el tema. ¿Sabes? Porque donde llegaban arrasaban, o sea, como todos los que ganan. Vamos a ver, guerra. sí, claro, y los moros también, por supuesto. Donde pasan arrasan, claro, pues eso te estoy diciendo. Entonces, claro, ¿sabes? Es que tenemos la certeza de lo que hubo en el Imperio Romano. Bueno, de momento hay muchas cosas que desconocemos, tanto del Imperio Romano como otros. Por ejemplo, a día de hoy sabemos que existió Tartesos, pero exactamente no sabemos dónde. Por ejemplo, la Atlántida. Pero vamos a ver, mira, el problema es que damos por bueno, damos por cierto y damos por veraz hechos que acaecieron hace más de 2000 años, incluso hace 7000, ¿sabes? Bueno, y ahora resulta que ponemos en duda, y hay una enorme confrontación de datos, de cifras, de nombres,
de culpabilidades, etcétera, en algo que ha sucedido en menos de 100 años, que es la Guerra Civil Española. Precisamente. Entonces, porque, claro, no puedes. Mira, yo voy prefiero solamente un segundo para aclarar lo que he dicho sobre el tema del revisionismo. Yo, insisto, yo soy partidario de que hay que revisar la historia, toda la historia, y además de modo continuo y permanente, porque siempre surgen nuevas fuentes documentales para los historiadores. Ahora bien, me parece también que es importante que se reconozca, por ejemplo, en el caso de España, que se reconozca determinadas figuras, determinadas personas que durante el franquismo pues no fueron reconocidas. Aquí durante el franquismo solamente se hablaba y se alababa a una de las partes y no la otra, que también murió. Entonces, que a esa otra parte se la rescate del olvido me parece estupendo. Ahora bien, yo de lo que estoy en contra es de que eso se utilice como método de confrontación política. Como lo están porque haciendo. Aquellos rojos y estos rojos no son los mismos rojos, y aquellos azules y estos azules no son los mismos azules. Yo prefiero leer a Harari, en ese libro de Sapiens, de animales a dioses, sí, y quedarme en 10.000 millones de años antes del Sapiens. Pero me parece más ilustrativo que estar en la pequeña peccata minuta de reinterpretar, de releer, porque realmente eso no es hacer historia, eso es adaptar la historia a una visión que a mí me interesa, que contrapongo a la otra, y eso a la sociedad en general, a ninguno de nosotros para vivir en el día a día nos aporta nada, nos sirve para nada, y lo único que hace es poner encima de la mesa algo que ya está superado. Y el no superarlo de tontos, porque si estamos continuamente mirando para atrás, el mundo no se para, tú sigues para adelante y te puedes pegar un morrazo contra una farola que te caigas de culo. Ojo, claro que hay que mirar para atrás para aprender, pero no se puede vivir mirando atrás permanentemente. No, pero los coches tienen retrovisor, quiero decir que... Bueno, vale, te vale, acepto pulpo como animal de compañía. Ahora ya ha evolucionado tanto que tenemos cámaras que... Efectivamente, se iba a decir, ya no, o sea, viene dentro del espejo retrovisor vienen camaritas. Claro, cámaras que se ve perfecto y no hay ángulos muertos ni exactamente. Cosas de eso. En fin. Bueno, cambiando de tema. Hemos retrocedido en la historia, hemos marcado unas referencias bastante lejanas, pero es que la vida sigue igual. No sé, estamos anclados, no voy a decir en el medievo, pero en usos y costumbres que para nada favorecen lo que pretendemos como una sociedad occidental y avanzada. Vamos a ver lo que ocurrió el sábado en Níjar, y es que más de 200 chabolas les metieron fuego por un problema que había. Vamos a ver el vídeo. Donde se ve pues desde la carretera el incendio, el tremendo incendio. Esto es la zona que le llaman el Nazareno, que está en la carretera de los Albaricoques, cuando van ustedes a coger para San José, pues a la izquierda, bajando ya para Níjar, pues llegamos a una población de aproximadamente 800, 1000, 1200, no lo sé, yo creo que nadie lo sabe, evidentemente. Pero en un vídeo que ya ofrecimos a todos ustedes cuando no pasaba este incendio, era anterior, se veía perfectamente un asentamiento que era un pueblo, era una población. Y esto, lógicamente, cuando me enteraba de la noticia, que parece que han sido 2 personas detenidas como los posibles autores del incendio intencionado, de haberles metido fuego al poblado, pues parece ser que tuvieron unas diferencias en la Choza Puticlub, es decir, que aquello está configurado lógicamente con todos los servicios. Esto me recuerda mucho cuando vi las ruinas de las Menas de Serón, que claro, allí estaba la casa del ingeniero, había un botiquín, un hospitalillo, había una central de energía, una plaza de toros, un casino. Así que claro, aquella era una población de mineros que estaban asentados allí en mitad de la sierra, en lo alto de la sierra, y claro, tenían que tener todas las facilidades, pues salvando las distancias. Aquí tienen todo cubierto. Pues tendrán sus colmados, tendrán su servicio de no sé qué, de atención por una urgencia médica que puedan salvar, tienen también sus servicios especiales, como digo, pues de pubs,
la choza del pub, la choza del puticlub, etcétera, etcétera. Y parece ser que las diferencias que tuvieron en esa choza del prostíbulo, pues de ahí hubo unas diferencias, hubo una represalia, una venganza, y le pegaron fuego al poblado. Han ardido unas 200 chabolas aproximadamente, dicen, ¿no? Sí, creo. Sí. Bueno, pues 200 chabolas multiplicado por los moradores del número variable que habrá por cada chabola, pues es un número bastante abultado de personas que ahora se han quedado sin vivienda, y algo hay que hacer, lógicamente, para solucionar este problema. No se van a quedar en la calle. La alcaldesa encargó, que lo criticaste ahí en otra tertulia, encargó la ilegalidad, ¿no? No. Lo que encargó fue un estudio para ver cómo se podía solucionar esto. Sí, con una ilegalidad manifiesta, que era en terrenos agrícolas donde no se puede urbanizar, pues construir, y que todo eso con la ayuda de los... Me alegro que leyera el informe, porque yo estoy intentando hacerme con el informe y no lo he conseguido. Es decir, eso que yo sepa no es lo que pone el informe. Pero en todo caso, lo que está claro es que alguna solución hay que dar, porque esto evidentemente nadie lo quiere. Claro. Entonces, sí, perdona. Sí, claro que lo quieren. Claro que lo todos quieren. Aquellos, cuando lo permiten, lo quieren. Todos aquellos que no están dispuestos a regular la inmigración lo están pidiendo a gritos. O sea, para mí los culpables son los buenistas que no quieren regular la inmigración. Para mí no. La inmigración está regulada. Alguien lo quiere cuando alguien lo permite. Claro. Si esto no lo quiere, si esto no lo quisiesen, no lo permitirían, y lo habrían erradicado. El problema, insisto, la ley, se puede estar de acuerdo o no, pero la ley lo que dice es: la persona a la que se pilla en España sin documentación se le ordena su expulsión. Vale, bien. Venga. Bien, ahora, fantasías animadas. Que pongan a Walt Disney. Oye, que la ley también permite también muchas cosas. Claro. Incluso con los políticos presos. Bueno, de eso hablaremos luego. Vamos a ver. Digo que, como algunos piden, es que la ley debe... No, la ley ya lo dice. ¿Vale? O sea, lo que algunos piden que diga la ley... Se está cumpliendo uno, se está respetando dos. El problema es que yo te... Y la tercera, que la ley contempla... Y Rafa, y otra cosa es que la ley contempla es que a una persona que está ilegalmente y que se le puede y que puede trabajar, no le ponen ninguna facilidad para que de inmediato pueda resolver esa situación. En primer lugar, si vamos a ceñirnos a lo que dice la ley... Eso es lo que dice la ley. Segundo, las personas no son ilegales. Pueden estar en situación de irregularidad. Y de ilegalidad. No, porque... Una actividad ilegal que protagoniza una persona es ilegal. Sí, si robas, eso es ilegal. Claro. Si estás en España sin documentación, estás en una situación irregular. Eso es lo que dice la ley. Y si estás trabajando, si me dejáis trabajando es irregular. No te estoy preguntando. Si está trabajando sin papeles, ¿es irregular o ilegal esa actividad? Esa actividad es ilegal. Bueno, pues ya esa actividad es ilegal. Esa persona no es ilegal. Esa persona es una persona en situación irregular. Eso lo entiendo perfectamente, Rafa. Bien, lo que quiero decir es que ahora yo os pregunto a vosotros. Ahí tiene 800 personas. Bien, ¿qué impide que esas personas sean expulsadas? O convertidas en legales para que trabajen en la zona que pueden tener trabajo. Porque entonces da pie a que entren otros de modo irregular y que puedan... No, yo lo que digo es que ¿cómo se expulsa a esas personas? Si no sabe de qué país son y nadie te los va a admitir. ¿Qué haces con ellos? ¿Qué haces? Es que ese es el problema. Ese es el problema. Una cosa es impedir que crucen una frontera, ¿vale? Esa es la primera parte del problema. Una vez que esas personas han cruzado, tu problema como país o como Unión Europea es que, evidentemente, si están en situación irregular, tú tienes que coger a esas personas y expulsarlas. ¿Cuál es el problema? El problema es que, ¿dónde las mandas? O sea, tú coges a un señor que es negro y dices, bueno, pues
tú serás de Senegal, ¿no? ¿No serás de Nigeria? Bueno, pues te voy a mandar al Chad. Y ahora te dicen el Chad, bueno, mira, no es de aquí, por no ¿qué haces? extendernos más en el asunto, después de haber visto estas imágenes, que lógicamente pues son unas imágenes dramáticas, drama. Y bueno, pues que solamente digo, por fortuna, dada la voracidad del incendio, por fortuna solamente ha habido una persona que ha tenido que ser trasladada a Granada por quemaduras de gravedad, pero que no peligra su vida. Pero fíjense la voracidad de ese incendio, si no podría haberse cobrado más de una víctima mortal. Bueno, pues dentro de ese espanto, pues tenemos aquí... Bueno, quiero hacer una pequeña introducción. Las personas que están ahí, ¿en qué se las buscan? Fundamentalmente en la agricultura, porque claro, aquí no tenemos ninguna fábrica que haga coches, ni tenemos unos altos hornos, ni tenemos grandes industrias. Tampoco el mármol da como para hacer contratos de miles de personas que puedan llegar o que puedan estar en esos asentamientos. O sea que es la agricultura. De forma más o menos irregular, de forma más o menos regular, bueno, pues casi todo irregular, ¿por qué no decirlo? Y si la agricultura es el primer foco de atracción y el foco del problema, por así decirlo, pues algo tendrá que decir alguien que sabe algo de agricultura. Bueno, pues vamos a escuchar la respuesta que daba Carmen Crespo, que es la consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, que decía a la vista de esas imágenes lo siguiente. Lamentar el hecho y desde luego desear que las personas que están heridas puedan estar lo mejor posible antes y dejar a la Guardia Civil que esclarezca rápidamente las circunstancias, porque vamos, todos hemos lamentado durante todo este fin de semana, especialmente los almerienses, esas imágenes dantescas, ¿no? Y por tanto no podemos decir nada más que evidentemente eso, que lamentamos mucho el hecho, que se esclarezcan lo antes posible y que desde luego son unas imágenes dantescas que ojalá no volvamos a ver, ¿no? ¿Cómo que no podemos decir más nada o nada más? Claro que podemos decir y mucho. Hay que decir qué hay que hacer para evitar que esto se vaya reproduciendo y en todo caso incrementando. O sea que desde la Junta de Andalucía ese es el mensaje y concretamente del sector de la agricultura, que es el que vive y padece este problema de la inmigración ilegal. Por supuesto que hay que decir algo más, no que no podemos decir nada más. En fin, bueno, pues de esta manera, desde luego, yo no sé vosotros cómo lo veis, pero me parece que la consejera de Agricultura debería de haber dicho algo más. Sí, o por lo menos... Hombre, yo creo que no. ¿Que no? No. Bueno, pues ya está. Es que lo suyo se refiere únicamente al precio del melón y de la sandía o de la exportación de los pepinos. Esto es un problema del Ministerio, para empezar, del Ministerio del Interior. ¿Pero a quién perjudica e involucra? Al sector de la agricultura directamente. Perjudica al que tiene a sus trabajadores legales, al que utiliza trabajadores ilegales. Bueno, pero todo eso, evidentemente, hay que sacar de la irregularidad este asunto. Hay que hacer algo más. No decir, bueno, y no tengo nada más que decir, bueno, que lo lamento mucho, que no me gustaría, que ojalá que se repongan de sus heridas lo más rápidamente posible, que la Guardia Civil actúe con... Pero bueno, ¿cómo que no? Por supuesto. Hombre, ya tenemos aquí las mismas de siempre. ¿Qué es lo que podría haber hecho la Junta de Andalucía con el Algarrobico en su día? El Hotel del Algarrobico. Actuar a tiempo y en su momento, no ahora, a última hora, soluciones absolutamente... La Junta de Andalucía no tiene competencia en inmigración, en esa parte de la inmigración, en el control de fronteras. La Junta de Andalucía no tiene responsabilidad sobre, por ejemplo, la Guardia Civil o la Policía para investigar incluso qué pasa allí dentro y cómo está todo aquello organizado, las mafias que funcionan y demás. Tampoco tiene posibilidad de hacer, como sugería Jorge, algún tipo de regularización de inmigrantes que estén trabajando
que estén irregulares, pero que estén trabajando, decir, bueno, pues ya que estás trabajando, vamos a legalizarte para que todo... Tampoco, o sea, que es que tampoco veo yo que... Pero tampoco he oído un clamor por parte de los políticos de exigir un cambio de esa ley que es urgente, porque yo no quiero pensar, puede ser que haya 1, 2, 3, unos empresarios que son unos piratas y esa situación de cultivo les viene maravillosamente bien. La mayoría que recurren a ilegales son porque tienen una punta de trabajo y no encuentran mano de obra. Entonces hay que regularizarlo, no decir, pues los mandamos para usted los pide, usted me los reclama, se manda para allá y después viene. Que no, que ya cuando llegue, ya los tomates ya los he tirado, me los necesito para dentro de 2 días. Entonces, ese es el mal endémico que tiene la administración, que está excesivamente burocratizada y va siempre a remolque. No hay ninguna anticipación ni ninguna previsión. Y entonces, efectivamente, llegan aquí, después como se echan, como no sé cuánto. No, yo creo que hay que empezar a actuar de manera diferente. Y en algunas cosas también tiene que haber presión por parte de las autonomías al gobierno central y para subsanar cosas. O ser absolutamente radical, y en eso sí tiene el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, de estar con la pala y tirando chabolas día tras día y no permitir ese tipo de cosas. Bien, pues los que están en Níjar se irán a Carbonera, o de Carbonera vendrán a Almería. Vale, y cuando se hayan ido de los 103 pueblos de la provincia se irán a Málaga, pero cuando se produzca esa situación de escándalo dirán, oye, esto hay que solucionarlo. Bueno, pero yo quiero decir únicamente que no quiero focalizar en nadie en concreto la responsabilidad de todo esto, porque claro, las responsabilidades son tan dispersas, están tan atomizadas, y el que la pille para él, porque es que claro, aquí resulta que cuando no te... Es un problema, pero que no quiero señalar a nadie en concreto, pero me parece que un dirigente político, y además de un sector tan importante que es el sector llamada de este trabajo, de esta mano de obra, que no estamos hablando ahora mismo de la campaña del viñedo en Francia ni de la fresa en Huelva. Estamos hablando de un sector que es el agrícola, que no es estacional, que es estable, que se conocen sus ciclos, se conoce cuándo sube, cuándo baja, se conoce cuál es la demanda que hay en el manipulado y cuándo descansa esa demanda, se conoce cuándo se siembra, cuándo se prepara el suelo y cuándo se recoge, se conoce todo eso, porque yo creo que ya son muchos años como para no saber exactamente cómo funciona la agricultura y cuáles son sus ciclos y sus periodos de valle y de como se dice, de raspa y amagao, que tenemos en cuanto a la actividad que requiere mano de obra. Bien, bueno, pues esto, los dirigentes políticos han de tener una programación, han de saber exactamente cómo funciona en cada lugar donde tienen su responsabilidad política el funcionamiento. En la Junta de Andalucía, tanto hay Consejería de Agricultura, como hay de Trabajo, como hay de Asuntos Sociales y tantas cosas, y todo eso me lo multiplicas por 3. Porque claro, luego tienen las diputaciones, luego tienen los ayuntamientos, luego tiene el gobierno central con sus diferentes ministerios, que ya ahí me pierdo. Pero bueno, todo esto al final, ¿en qué queda? En que van 2 tíos, le meten fuego a un tal porque salen de la choza puticlub y toman una venganza y no sé qué, no sé cuánto, y ya nos... Es que, hombre, espero que todo vaya bien y no podemos hacer más. ¿Cómo que no podemos hacer más? Entonces, ¿para qué está ahí? Digo, no Carmen Crespo, sino toda la administración y todas las administraciones, empezando por el Ayuntamiento de Níjar y terminando por el Gobierno de España, y pasando por todas las administraciones que se lavan las manos en este asunto y dan lugar a esto. Oye, ay, qué pena, qué incendio, qué pavoroso, que no sé qué. No, haz algo, por lo menos, alguna muestra. El problema es ese, que son muchas las administraciones competentes en la materia. Claro, y entonces, cuando muchas son las competentes, lo que suele pasar es que hay incompetencia. Aflora la incompetencia. Entonces, claro, aquí tú le pides, por ejemplo, no sé, se me ocurre, al Ayuntamiento de Níjar responsabilidades, y te puede decir, bueno, vamos a ver, pues que no lo hubieran dejado entrar en la frontera. Quiero decir, ¿dónde están los servicios de Frontex, de no sé qué, de no sé cuánto, para impedir que entren?
El otro te puede decir, bueno, es que, como decía Jorge, bueno, se tira eso. Y dices, bueno, pero esas personas siguen vivas, con lo cual se irán a otro sitio y luego se reagruparán. Y además vienen otros. Claro. Y dices, bueno, pues habrá que darle algunos servicios mínimos, alguna atención social mínima. ¿Quién se los tiene que dar? Se los tiene que dar la administración autonómica. Pero si la administración autonómica no tiene dinero, le recurre al gobierno central y dice, hombre, si es que sois vosotros los que estáis dejando que entre la gente. Claro, al final, la casa sin barrer. Claro. Bueno, mira, hay otra cosa. Claro, luego se llegan a algunas rabietas y algunas frases, pues, que sean lapidarias y tal. Pues bueno, en fin, pero el lamento es que, claro, sobre la leche derramada llorar, pues bueno, pues bien, de acuerdo. Y aquí tenemos a un personaje, amigo mío, compañero de estudios, el presidente de Asempal. Presidente de Asempal, Pepe Cano, don José Cano, que claro, pues se queja mucho de la evolución de la primera industria que tenemos en la provincia de Almería, que es la agricultura. Que la agricultura ya han visto ustedes cómo está. El reflejo de cómo está socialmente la agricultura, pues uno de los apéndices que podríamos tratar sobre la acción social de la agricultura o inherente a la agricultura es ese asentamiento ilegal, el fuego, la desgracia, etcétera, etcétera, y la inacción por parte de la responsabilidad política. Bueno, pues Pepe Cano ahora echa en falta algo que tampoco las sucesivas administraciones, después del infausto José Luis Rodríguez Zapatero, esa catástrofe que llegó a ser presidente del gobierno de España, pues cuando simplemente quitó de los proyectos, digamos, los proyectos más productivos que podrían y con mayor beneficio a larga distancia que podríamos tener, como era el Plan Hidrológico Nacional, que contemplaba el trasvase del Ebro y, por ende, lógicamente, la llegada de los excedentes del Valle del Ebro hasta Almería y pasando por toda la cuenca mediterránea. Bueno, pues José Cano, que es el presidente de Asempal, no se acuerda de los anteriores dirigentes, no él, pero sus antecesores, tanto en la Cámara de Comercio como en Asempal, con quienes se alineaban a la hora de aplaudir las decisiones del gobierno de España. Y se alinearon con Zapatero. Tanto la Cámara como Asempal se alineó con Zapatero. Y estaban de acuerdo y no salieron a la calle a protestar enérgicamente. Eso sí, se ponían de perfil y le sacaban la fotografía de perfil en algunos medios de comunicación. Pero no. Ahora Pepe Cano lo que dice es que, claro, pues aquí vamos a retornar a la Almería de finales del siglo XVIII. Vamos a escuchar lo que decía Pepe Cano. He cambiado la palabra miseria, era mocos, lo que decía Goytisolo, y la he cambiado por miseria. Y al final he dicho mocos también, aunque suene mal. Repito, miseria, esparto y legañas. ¿Es eso lo que queremos de la provincia de Almería? No hay ninguna justificación técnica para poner en duda el trasvase Tajo Segura. Y el daño que se le puede producir a la provincia puede ser irreparable, porque resulta que se pone en duda el trasvase Tajo Segura, pero no se hacen otras infraestructuras imprescindibles y están dejadas de la mano de Dios. Y el agua, como todos sabemos, pues para los regantes está alcanzando unos precios prohibitivos. Bueno, pues así están las cosas. Pues Jorge, yo oigo esas palabras, que como tú has dicho, Pepe Cano, aparte de lo que has dicho, que fue compañero, yo sé que es una persona querida y muy respetada por ti, lo digo porque, puesto que has hecho una crítica así, pero yo pienso... Es que lo personal no tiene nada No, está claro, pero que digo que yo pienso una cosa, el tema del agua viene del plan hidrológico que se cargó Zapatero. O sea, Zapatero ha hecho dos daños a todo el sureste importantísimos, bueno, y uno a nivel a toda España, que fue el plan de las fotovoltaicas, que era un plan a una serie de años y se lo machacaron en un año. Y eso disparó el precio de la electricidad, que pasamos de tener una electricidad a un precio competitivo y a un precio razonable para que pagase una familia, a tener uno de los más caros. Y en el plan
hidrológico que se contemplaba el trasvase del Ebro, ahí había también producción de megavatios de electricidad que era sostenible y qué tal, y que de alguna manera a un precio también mucho más barato. Eso ha hecho un daño a este país impresionante. Lo que pasa es que como todas las decisiones importantes se ven a los 10, a los 15, a los 20 años, como dentro de 10, 15, 20 años veremos las barbaridades que se están cometiendo en este momento por parte de este gobierno. Y después podemos, como tú has dicho antes, llorar sobre la leche derramada, pero ya es ir a la mar a coger agua con un cesto. Nosotros, eso era un plan ambicioso, aunque ahora suene feísimo y para mí suena feo, puesto que siempre he sido más bien antifranquista. Es decir, todo hay que remontarlo a la época de Primo de Rivera y de Franco, toda la transformación en ese sentido. Y ahora con mayor tecnología, con mayores capacidades no hemos hecho nada. Y la desalación es una tecnología que está en muchos casos lenta, que tiene un alto coste de inversión y que además como se degrada con mucha facilidad, y a los pocos años hay que volver a reinvertir para tal. O sea, tenemos un agua cara, una luz cara, y además, porque claro, además un agua que para el tema agrícola es carísima. Por lo tanto, ¿qué es lo que había que hacer? Pues lo que ha hecho Almería, que es en ese río por goteo gastar la mínima cantidad posible de agua, y el tema de la depuración para que se pudiese reutilizar en temas agrícolas. O sea, que era todo un plan combinado que había que haber respetado y potenciando por el bien nuestro. Entonces, nos cuentan una milonga, no la creemos, como ahora el plan 2050, nos dicen 3 tonterías, y lo que no dicen es que estamos hipotecando a España otra vez. Acuérdate, Rafael Martos, de aquellas grandes manifestaciones que hubo de los presidentes de ASEMPAL y la Cámara de Comercio cuando se derogó el Plan Hidrológico Nacional por Zapatero. Salieron a la calle en tromba. Claro, pero es que a eso voy, que dice Jorge que nos cuentan las cosas y no las creemos. Yo creo que eso no se lo creyó nadie. Lo explico, es muy simple. Hasta el PSOE en Andalucía, y concretamente también en Almería, dijo estar a favor del plan hidrológico y del trasvase. Es decir, hasta el PSOE se lo cree. ¿Qué ocurre? ¿Aquello por qué se derogó? Se derogó, ya lo recordamos, por el interés que tenía Zapatero en sus pactos con los nacionalistas catalanes, que exigían derogar eso. ¿Por qué? Pues porque no querían ni que la costa, o sea, todo lo que es la costa levantina, la costa mediterránea, tuviera un progreso, ¿no? Y el monegro, y los monegros en Aragón. O sea, y no pedíamos que nos dieran un agua que no les sobrase. Sino era la que sobraba, efectivamente. Por eso digo, pero que fíjate que eso, hasta el PSOE compartía que ese proyecto era necesario. Otra cosa es que cuando donde manda patrón no manda marinero, Rafa, y cuando lo derogaron callaron. No sabía que no callaron, perdona, no callaron. No aplaudieron. No solamente callaron, aplaudieron, e incluso Martín Soler, que era secretario provincial del Partido Socialista, decía a todos los almerienses que engañó Martín Soler cuando les dijo que fue a Valencia y después estaba a mesa y mantel en la marmita de Alham, enfrente de Fondón, ese día de la manifestación de Valencia, que hay que tener cara dura y ser un sinvergüenza para engañar a todo el sector agrícola. Es que se los dijo, que estaba allí comiéndose una paella en Valencia, era mentira. Bueno, pues Martín Soler dijo que, hombre, es que esto del plan hidrológico era una burra muerta. Luego, 5 minutos antes, estaba partiendo las manos, aplaudiendo. También hay que añadir... Y todo eso conjuntamente con Cámara de Comercio y ASEMPAL, que estaban manipuladas y estaban subyugadas, podríamos decir, a los intereses del Partido Socialista de la provincia de Almería. Sí, pero quería añadir también que el plan hidrológico, el problema, y de ahí la gravedad de la decisión de Zapatero de derogarlo, es que solamente... o sea,
cuando España pide dinero a la Unión Europea para ese proyecto, como luego lo deroga, pues ya no puede volver a pedir dinero, y aquello era una millonada que nunca tendremos. Y lo último que añado es que a mí tampoco me habría parecido mal si derogan ese plan y hay algo alternativo. El problema es que nos ofrecieron desaladoras. Algunos se las creyeron, muchos no nos las creímos y desgraciadamente acertamos. Las desaladoras que prometió el actual presidente del Partido Socialista Obrero Español, o lo que sea ahora, porque ahora ya de Partido Socialista Obrero y Español tiene muy poco. Socialismo de autor de Pedro Sánchez, que es precisamente el actual presidente del PSOE, la que nos prometía, Cristina Narbona, la que nos prometía las desaladoras y que iba a suplir con creces. Y además otro titular de prensa de Martín Solar: agua barata y para siempre, y no sé qué, para todo y para siempre, para todo y para siempre, exactamente. Si es que claro, eslóganes, esto de ir como Moisés con la garrota, lo que yo no sabía era que esos dirigentes socialistas eran seguidores del tenista francés. ¿De quién? De Lacoste, porque son lágrimas de cocodrilo. Lacoste. Está bien, bueno, pues vamos a hacer, ya que ha metido una cuña publicitaria, vamos a la publicidad de la buena ahora y enseguida volvemos. Hasta ahora.